Estamos en la casa del pastor Mosquera. Vamos a hacer una entrevista al obispo José Luis Campos Calderón. Mi obispo, ¿cómo vivió usted el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo vivió y en qué año más o menos? Más o menos algunos 63 años atrás, ¿no? Yeah. Yo me entregué a Jesucristo cuando tenía 15 años. Por un malestar que apareció a mi vida, una hemosticia. Reventé en sangre por boca, narices y los oídos, y los ojos quedaron convertidos en sangre. Fui hospitalizado inmediatamente por algunas personas de mi familia que me llevaron a hospitalizarme, y ahí yo quedé estático, no tenía movimiento en mi cuerpo. Si me movía, derramaba sangre. Si me movía para atrás también, de lado también, así que me ahogaba siempre, en cada instante no tenía fuerza para nada. Pero ahí habíamos 38 personas en el Hospital San José. Ahí, en ese pabellón, aconteció algo terrible, porque cada día yo podía observar que salía una persona a ser sepultado. Y en el hospital, digamos, estaba cubierto con una malla tejida de alambre, y más encima el vidrio grosso, ¿no? Para que así la infección no se esparciese para afuera. Así que cada enfermero entraba en las narices, entraba con una máscara para no ser infeccionado. Bueno, en esa ocasión, en ese tiempo, yo estaba condenado a morir a los 15 años. Me gustaba mucho cantar cuando era joven, ¿no? Y tenía muchas diversiones como joven, pensaba que era dueño del mundo, mas no era así. Cuando ya caía enfermo, entonces me di cuenta que en realidad yo estaba equivocado. Mi madre, una mujer española, con mi padre, yo nací en Chile porque mi madre venía en espera de mi persona, ¿no? Bueno, ahí ya caí en esa circunstancia de la enfermedad y tuve la oportunidad en aquella hora de ser testigo de ver a Jesucristo con mis ojos. Entonces recibí yo esa orden del Señor: te vas a levantar de aquí y vas a predicar el Evangelio por toda la tierra. Han transcurrido ya 63 años que entré a la iglesia y nunca más salí. No voy a decir que ha sido toda historia, porque hemos tenido grandes dificultades en la vida para poder alcanzar a ser religiosos. Éramos realmente casi absorbidos tanto de las leyes como de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Evangélica estaba casi recién formándose. Hacían 100 años más o menos un cálculo que la persona tiene, que la Iglesia ya empezó a trabajar. Amén. Ahora, ¿cómo se manifestaba el Espíritu Santo? ¿Cómo se mostraba en las personas? Bueno, mire, esto cayó en el año 1906 en la iglesia de Retamo, en Valparaíso, en la iglesia metodista, ¿no? Y esto se esparció a través de las predicaciones de los hermanos, en aquel tiempo aconteció este fenómeno que la iglesia recibió como un premio el Espíritu Santo de Dios, porque en realidad no es tan fácil pensar en la obra del Espíritu Santo sin sentir las cosas del Señor. Y a través de ese trabajo, ese ministerio en 1906, la iglesia recibió una especie de una locura, vamos a decir así, sin conocer, sin saber. Se manifestó, más tarde yo pude observar, se manifestó como en Pentecostés, ¿no? En el año 66 de Cristo, para abajo, aconteció lo mismo. Estábamos en la iglesia ahí, estaba la gente, y claro, yo todavía no era cristiano, pero el conocimiento se ve que así aconteció, que fue una grande bendición de Dios. Todo el mundo lloraba, todo el mundo gritaba, todo el mundo saltaba,
se tocaba uno a otro, todos éramos llenos de esa gracia del Señor Jesucristo. Saliendo de ahí a los hospitales, los enfermos se levantaban en la hora. En las cárceles públicas, el mismo Arcaide se convirtió al Señor con un gran grupo a la iglesia de Retama, porque hubieron 7 días y 7 noches con las puertas cerradas. Crianzas, niños, mujeres, ancianos, jóvenes, nadie salía para afuera. La puerta se cerró herméticamente y la policía vino a ver qué es lo que acontecía en la iglesia de Retamo. Fue un comentario muy grande, porque en realidad en Retamo, el cerro de Retamo, ¿no? En realidad quedó lleno de esa gracia. Y bueno, ahí ya es como una herencia para los pentecostales, ¿no? Yo recibí esa gracia del Señor habiendo, salido del hospital cuando el Señor me curó. Entonces yo, la primera experiencia que yo tuve, sentí como que algo estaba dentro de mí, pero yo no lo veía. Era una cosa que en realidad parece que alguien me decía: yo soy Jesús, yo estoy contigo. Y parece que me pescaron del pelo, me levantaron para encima, pero no era así. Yo estaba sintiendo esa alegría, ese gozo, esa paz, y parece que no estaba pisando en la tierra. A ver, en aquel tiempo había confraternidad de iglesias, se juntaban iglesias con iglesias para cantar, hacer fiestas, Mire, cosa en especial. En esto hubo una comunión, una fraternidad tan grande, porque la iglesia evangélica no estaba preparada para recibir esta gracia. Y había una fraternidad inmensa en medio de todas las personas, ¿no? Entonces, en realidad, todos los pentecostales que nació la iglesia de Retama, ¿por qué se llamaban pentecostales? Porque aquel inglés llegó en el año de ese mismo tiempo, llamado Joan Cano de Bon. Joan Cano de Bon recibió esta gracia también y predicó por las calles. Entonces ahí empezó la historia de la iglesia evangélica. Salió a predicar a la calle hasta el día de hoy, que ya vamos en el año 2004. Amén. Ahora, ¿qué opinión tiene del bautismo en las aguas y dónde se efectuaba en aquel tiempo? Mire, no había un lugar determinado, ¿no? Porque al lugar que íbamos encontrábamos un río que fuera limpio o sucio, estábamos ahí pidiendo la unción del Señor Jesucristo para que las aguas fueran limpias, ¿no? ¿Qué iglesia conocía usted en la comuna de Zornovia en aquel tiempo? ¿Había más iglesias? Sí, en realidad estaba la iglesia metodista pentecostal. Encontramos a la iglesia del Pastor Godoy. Teníamos nuestra iglesia nosotros en la calle Comandante Chacón 6152, ¿no? Y nuestra iglesia se inició por medio de un gran sacrificio, y empezamos entonces a recibir el Espíritu Santo de Dios, y esto fue una contaminación, una alegría, una gritería, un lloro, un gozo. Nadie sabía qué es lo que estaba aconteciendo. Era la contaminación del Dios vivo que estaba visitando la tierra. ¿Cómo efectuaba el sacramento de la Cena del Señor? Bueno, la Cena del Señor es algo muy maravilloso, algo muy santo, sentir el cuerpo de Cristo, sentir su carne, sentir su sangre. Yo ahora que ya a medida de los años avanzados, he podido entender el sacrificio grande de nuestro Señor. Pudiéramos decir el holocausto, el holocausto lleno de sufrimiento, porque el profeta Isaías declara en el capítulo 53 y en el versículo 3 dice: varón experimentado en dolores. Entonces recibimos nosotros como un don de Dios, como una promesa santa, y que en realidad hasta el día de hoy las iglesias se esparcieron ahora. Pero creció este pentecostal tan grande en todo lugar del país, en Cerro Navia, a través de Santiago y a través del sur y del norte. Ahora, cuando hacían, por ejemplo, los materiales, la copa, usaban un cáliz, usaban vasitos. Sí, usamos un cosa se llama cálice, ¿no? Sí, teníamos una bandeja grande. Y ahí se iniciaba porque era contraproducente de tomar todo en la misma copa, ¿no?
Entonces usted sabe que las infecciones muchas veces se transmiten. Entonces usamos ese cáliz en forma independiente, ¿no? Con mucho respeto, mucha reverencia, nadie conversaba, nadie se movía. Era como que si el mismo Cristo estaba haciéndose presente en medio de nosotros. ¿Usaban vino corriente o jugo de uva? ¿Usaban pan corriente o hacían algún pan especial? Bueno, había un pan especial, ¿no? Un pan especial dedicado a nuestras propias hermanas, que ellas en realidad tenían ese temor, ese respeto, y fabricaban ese pan. Ya. ¿No? Y el vino lo usamos en forma, ¿cómo se llama? No era vino, sino que era este suco, ¿no? Ah, jugo. El jugo. El jugo, ¿no? El jugo de uva, ¿no? El jugo de uva. Entonces, ¿por qué? Porque se veía que muchos llegaban a la iglesia en forma de vicio. Ya, bueno. Entonces no podríamos meterle a esa persona. Está buena, está muy buena. Se iban a quedar más bebados de lo que permanecían antes. Entonces usamos ese término con el respeto de Dios, con la sinceridad de mi Salvador. Recibimos esta visión de hacerlo de esa forma, ¿no? ¿Qué tipo de personas llegaba comúnmente a la iglesia? ¿Jóvenes, drogadictos, alcohólicos, borrachos? O sea, Bueno, ¿qué personas? esto de ¿cómo se llama? Estas personas que viciadas así, ¿no? No existían en aquel tiempo, ¿no? No existían porque solo habían bebida alcohólica, el vino, el whisky, ¿cómo se llama? Que se tomaba mucho aquí, el alcohol, la chicha que se llama, ¿no? Entonces llegaban personas viciosas así, pero algunos con mucha alegría entraban a la iglesia creyendo que todo era sagrado. Entonces, por medio del mensaje de la palabra, eran estas personas tocadas por nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia iba creciendo cada día más. Amén. ¿Había juventud en aquel tiempo? Bueno, en aquel tiempo no era mucha juventud, porque parecía que este evangelio, como era poco comprendido, la juventud creía que tenía que primeramente aprovechar bien su juventud, pero en realidad cuando se daban cuenta buscaban la casa del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, había más adultos que jóvenes. Claro, más adultos que jóvenes. ¿Y en comparación hombre y mujer, había más mujeres o más hombres? Bueno, en aquel tiempo había más hombres que mujeres. Ya, más hombres. Sí. ¿Tiene algún testimonio suyo o de alguien que sea motivador para este mundo joven pentecostal ahora, ya rejuvenecido, renovado, que sea como una inyección para la juventud ahora? Mire, ¿Suyo o de claro. alguien? Mire, yo voy a dar el referente, no es por nada, pero voy a dar mi testimonio, yo, ¿no? Como dije al principio, en realidad yo fui un joven dueño del mundo, ¿no? Creía que el mundo era mío, entonces vivía yo esta fantasía. En verdad no era católico ni era evangélico, no era nada. ¿Entiendes? Entonces, pero yo creía que mi juventud podría servir para alguien, y ese alguien era mi propia perdición. ¿Por qué? Porque a medida de las amistades, de la juventud, uno siempre sigue al joven. Y ahí yo empecé a cantar, era bueno para cantar, y reventé en sangre. Reventé sangre esa hemoptisia, que fui a parar al hospital San José. Como digo, yo estaba ya condenado a morir por los médicos. Había 15 médicos en aquel hospital. En aquel tiempo se socorría mucho al enfermo, ¿no? Ahora es muy diferente, porque ahora tienen una fila de aproximadamente de un día para otro y le dan atendimiento después de un mes. Así cuando van a procurar al enfermo y el enfermo ya está muerto. Entonces, esa fue ¿cómo se llama? Mi testimonio, porque yo vi a Jesús. En medio de la hora de la muerte yo vi a Jesús. ¿Así como visible? ¿Visible? ¿Mostrado? Se hizo visible. Se hizo visible. Muy posible lo que yo le estoy diciendo a usted era el amor del Señor comparado para el pecador. Una demostración que el ser humano nunca había sentido. Entonces yo sentí esa gracia, y el único que se salvó por jóvenes fui yo, de 38 personas. Entonces eso, claro, en realidad uno no tenía nombre de nadie, porque teníamos del número primero al 38, yo tenía el número 17, nadie se conocía por nombre, se conocía por número. Entonces viví esa gracia, y gracias al Señor Jesucristo recibí ese perdón de Dios.
y entonces ahora salí a cumplir con el Señor. Amén. Ya he predicado por Latinoamérica y parte de Europa, ¿no? Amén. Sí. ¿Tiene usted algún testimonio de milagro sobrenatural fuerte? Sí, en cierta oportunidad, yo no sé si usted pudiera declarar eso también, un señor que andaba con 2 muletas. Ya. Entonces él caminaba y los pies le quedaban atrás. Da un paso con las muletas y el pie, quedan los 2 pies atrás. Entonces cuando da el paso le arrastraba los pies, ¿no? Arrastraba los pies. Después da otro paso con la muleta, volvía a arrastrar los pies otra vez. Entonces, es decir, los pies estaban muertos. ¿Ah? Tenía solo movimiento en las manos y fuerza en la mitad del cuerpo. Lo demás estaba muerto. Bueno, un día yo vengo hacia el centro de Santiago, vengo a hacer una diligencia, cuando yo siento una voz que me dice, mira, es ahora cuando este hombre va a ser curado. Yo dije, Señor, en verdad, no sé si estoy loco o no. Miré para todos lados y no veía a nadie. Pero esa voz me fue pronunciada por 3 veces. Mira, oye, llegó el momento que ese hombre sea curado. Entonces yo, cuando lo vi, que yo venía de parte del sur y él venía de parte del norte, y tuvimos este encuentro por toda la Alameda, ¿no? En aquel tiempo se llamaba la Alameda, frente a la iglesia católica de San Francisco. Ahí aconteció ese milagro, ¿no? Frente a frente. Bueno, ahí yo sentí en el sabor una cosa tan grande que nunca había sentido en mi vida. Sentí como que alguien me dice, sí, anda y cúralo. Yo dije, no, yo no soy médico. Entonces observaba, pensé que era el demonio que me estaba hablando. Pero ahora la gran expresión, el gran miedo que me aconteció. Cuando me acerco a él, yo levanté la mano y el hombre soltó la muleta y salió saltando. Amén. Eso es el milagro maravilloso que han transcurrido los años, que estoy con 78 años hoy día, he podido observar las grandes maravillas de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi obispo, por su tiempo. Día es 8 de diciembre de 2004.